En los anales de la antigüedad surge la figura de Matusalén. Este hombre, hijo de Enoc y abuelo de Noé, se destaca como un faro de longevidad en los relatos bíblicos. Con sus 969 años de vida, Matusalén ha capturado la imaginación de generaciones, desafiando nuestras comprensiones modernas sobre la existencia humana. En este viaje exploratorio, nos sumergiremos en los pasajes de la historia antigua para descubrir quién fue realmente Matusalén. ¿Cómo fue posible semejante longevidad en un mundo tan antiguo? ¿Cuál es el legado de este hombre en la narrativa bíblica? Acompáñenme mientras desentrañamos las verdades y mitos que rodean a Matusalén, un ser cuya vida trascendió los límites del tiempo y la comprensión humana. Historia de Matusalén. Y Enoc vivió 65 años y a él le nació Matusalén, y Enoc caminó con el Todopoderoso después de haber tenido a Matusalén, y él sirvió a Yahvé, a pesar de las sendas malditas de los hombres. Y el alma de Enoc fue envuelta en la instrucción de Yahvé, en conocimiento y entendimiento, y él sabiamente se retiró de los hijos de los hombres, y se secuestró de ellos por muchos días. Y fue al término de muchos años cuando él estaba sirviendo a Yahvé, y orando delante de él en su casa, que un ángel de Yahvé lo llamó desde el cielo, y él dijo, «Aquí estoy». Y él dijo, «Levántate, sal de tu casa y ve del lugar donde te escondes, y aparece a los hijos de los hombres, para que tú les puedas enseñar la senda por la cual deben ir y la obra que deben llevar a cabo para entrar en los caminos del Todopoderoso». Y Enoc se levantó de acuerdo a la palabra de Yahvé, y salió de su casa, de su lugar y de la cámara donde estaba escondido, y él fue a los hijos de los hombres y les enseñó los caminos de Yahvé, y en ese tiempo congregó a los hijos de los hombres y los familiarizó con la instrucción de Yahvé. Y él ordenó que se proclamara en todos los lugares donde vivían los hijos de los hombres, diciendo, ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos de Yahvé y sus buenas obras? Que él venga a Enoc. Y todos los hijos de los hombres se congregaron hacia él, porque todos los que deseaban esta cosa fueron a Enoc, y Enoc reinó sobre los hijos de los hombres de acuerdo a la palabra de Yahvé, y ellos vinieron y se inclinaron a él y oyeron su palabra. Y el Espíritu del Todopoderoso estaba sobre Enoc, y él enseñó a todos sus hombres la sabiduría del Todopoderoso y sus caminos, y los hijos de los hombres sirvieron a Yahvé todos los días de Enoc, y ellos vinieron a oír su sabiduría. Y todos los reyes de los hijos de los hombres, ambos primero y último, junto con sus príncipes y jueces, vinieron a Enoc cuando oyeron de su sabiduría, y ellos se inclinaron a él, y ellos también requirieron que Enoc reinara sobre ellos, a lo cual él consintió. Y ellos reunieron por todo 130 reyes y príncipes, y ellos hicieron a Enoc rey sobre ellos, y todos ellos estaban bajo su poder y mando. Y Enoc les enseñó sabiduría, conocimiento, y los caminos de Yahvé, y él hizo la paz entre ellos, y hubo paz por todo el oriente en la vida de Enoc. Y Enoc reinó sobre los hijos de los hombres por 243 años, y él hizo justicia y rectitud con todo su pueblo, y él los guió en los caminos de Yahvé. Y estas son las generaciones de Enoc, Matusalén, Ilishe, y Elimelech, 3 hijos, y sus hermanas fueron Melca, Naamá, y Metuselach vivió 87 años, y a él le nació Lamec. Y fue en el año 56 de la vida de Lamec cuando Adán murió, 930 años tenía él cuando murió, y sus 2 hijos con Enoc y Matusalén su hijo lo sepultaron con gran pompa, como sepultura de reyes, en la cueva donde el Todopoderoso le había dicho. Y en
ese lugar todos los hijos de los hombres hicieron gran luto y lamentos por causa de Adán. Ha sido, por lo tanto, costumbre entre los hijos de los hombres hasta este día. Y Adán murió porque él comió del árbol del conocimiento, él y sus hijos después de él, como Yahvé, el Todopoderoso, había hablado. Y fue en el año de la muerte de Adán, cual fue en el año 243 del reino de Enoc. En ese tiempo Enoc resolvió separarse de los hijos de los hombres y secuestrarse como al principio para servir a Yahvé. Y Enoc lo hizo así, pero no se ocultó de ellos completamente, sino se mantuvo lejos de los hijos de los hombres por 3 días y después iba a ellos un día. Y durante los 3 días que él estaba en su cámara, él oraba y alababa a Yahvé su Dios, y el día que él salía aparecía a sus súbditos y les enseñaba los caminos de Yahvé, y todo lo que ellos le preguntaban acerca de Yahvé, él les decía. Y él lo hizo de esta forma por muchos años, y después él se escondía por 6 días y aparecía a su pueblo un día en 7, y después de eso una vez al mes, y después una vez al año, hasta que todos los reyes y príncipes lo buscaban y querían ver el rostro de Enoc, y oír su palabra, pero ellos no podían, pues todos los hijos de los hombres estaban grandemente temerosos de Enoc, y temían acercarse a él por causa del sobrecogimiento semejante a Dios que estaba asentado en su semblante, por lo tanto, ningún hombre podía mirarlo a él, temiendo que podía ser castigado y morir. Y todos los reyes y príncipes resolvieron reunir a los hijos de los hombres y venir a Enoc, pensando que ellos podían hablar con él en ese tiempo cuando él debía salir y estar entre ellos, y ellos así lo hicieron. Y el día llegó cuando Enoc salió y todos ellos se reunieron y vinieron a él, y Enoc les habló a ellos las palabras de Yahvé y él les enseñó sabiduría y conocimiento, y ellos se inclinaron delante de él y dijeron, ¡que viva el rey! ¡Que viva el rey! Y un tiempo después, cuando los reyes y príncipes y los hijos de los hombres estaban hablando con Enoc, y Enoc les estaba enseñando los caminos de Dios, he aquí que un ángel de Yahvé llamó a Enoc desde el cielo, y deseaba traerlo al cielo para que él reinara sobre los hijos de Dios como él había reinado sobre los hijos de los hombres en la tierra. Cuando en ese tiempo Enoc oyó esto, él fue y reunió a los habitantes de la tierra, y les enseñó sabiduría y conocimiento y les dio instrucciones divinas, y les dijo a ellos, he sido requerido ascender al cielo, yo por tanto no sé el día de mi partida. Y ahora por tanto les enseño sabiduría y conocimiento y les daré instrucción antes de que los deje, de cómo actuar sobre la tierra para que vivan, y así él hizo. Y él les enseñó sabiduría y conocimiento, y les dio instrucción, y él los reprendió, y puso delante de ellos estatutos y juicios para hacer sobre la tierra, e hizo la paz entre ellos, y él les enseñó vida eterna, y vivió con ellos algún tiempo enseñándoles de todas esas cosas. Y en ese tiempo los hijos de los hombres estaban con Enoc, y Enoc estaba hablando con ellos, y ellos alzaron sus ojos y la semejanza de un gran caballo descendió del cielo, y el caballo daba pasos en el aire. Y ellos le dijeron a Enoc lo que habían visto, y Enoc les dijo a ellos, por causa mía este caballo desciende del cielo, el momento ha llegado cuando tengo que irme de ustedes y ya no seré visto por ustedes. Y el caballo descendió en ese momento y se paró delante de Enoc, y todos los hijos de los hombres que estaban con Enoc lo vieron. Y Enoc entonces de nuevo ordenó que una voz fuera proclamada, diciendo, ¿dónde está el hombre que se deleita en conocer los caminos de Yahvé su Dios, que venga este día a Enoc antes de que él sea llevado de nosotros? Y todos los hijos de los hombres se reunieron y vinieron a Enoc ese día,
y todos los reyes de la tierra y sus príncipes y consejeros permanecieron con él ese día. Y Enoc entonces enseñó a los hijos de los hombres sabiduría y conocimiento, y les dio instrucciones divinas y les aconsejó servir a Yahvé y caminar en sus caminos todos los días de sus vidas, y él continuó haciendo la paz entre ellos. Y fue después de esto que él se levantó y montó en el caballo, y él salió y todos los hijos de los hombres fueron tras él, cerca de 800,000 hombres, y ellos fueron con él la jornada de un día. Y el segundo día él les dijo a ellos, regresen a casa a sus tiendas, ¿por qué irán? Quizás puedan morir, y algunos de ellos se fueron de él, y aquellos que permanecieron siguieron con él una jornada de 6 días, y Enoc les dijo a ellos todos los días, regresen a sus tiendas, no sea que puedan morir. Pero ellos no estaban dispuestos a regresar, y fueron con él. Y en el sexto día algunos de los hombres permanecieron y se agarraron a él, y ellos dijeron a él, nosotros iremos contigo al lugar que tú vas, como Yahvé vive, solo la muerte nos separará. Y ellos surgieron tanto en ir con él, que él cesó de hablar con ellos, y ellos fueron tras él y no querían regresar. Y cuando los reyes regresaron ellos causaron que un censo fuera tornado, para poder saber el número de los hombres que permanecieron y fueron con Enoc, y fue el séptimo día que Enoc ascendió al cielo en un torbellino, con caballos y carruajes de fuego. Y en el octavo día todos los reyes que habían estado con Enoc enviaron para traer de regreso al número de hombres que estaban con Enoc, en ese lugar de donde ascendió al cielo. Y todos esos reyes fueron al lugar y encontraron que la tierra estaba llena de nieve, y sobre la nieve había grandes piedras de nieve, y uno dijo al otro, vengan, vamos a romper por entre la nieve para ver, quizás los hombres que permanecieron con Enoc están muertos, y están ahora bajo las piedras de nieve, pero buscaron pero no lo pudieron encontrar a él, porque él había ascendido al cielo. Y todos los días que Enoc que vivió sobre la tierra fueron 365 años. Y cuando Enoc había ascendido a los cielos, todos los reyes de la tierra se levantaron y tomaron a Matusalén su hijo y lo ungieron, y causaron que él reinara sobre ellos en lugar de su padre. Y Matusalén actuó con rectitud como su padre Enoc le había enseñado, y él asimismo durante toda su vida enseñó a los hijos de los hombres sabiduría, conocimiento y el temor de Dios, y él no se volvió del buen camino ni a la derecha ni a la izquierda. Pero en los últimos días de Matusalén los hijos de los hombres se volvieron de Yahvé, y ellos corrompieron la tierra, ellos se robaron y saquearon el uno al otro, y se rebelaron contra el Todopoderoso y transgredieron, y ellos corrompieron sus caminos, y no quisieron escuchar a la voz de Matusalén, sino se rebelaron contra él. Y Yahvé estaba extremadamente enojado contra ellos, y Yahvé continuó destruyendo la semilla en esos días, así que no había siembra ni cosecha en la tierra. Porque cuando sembraban la tierra, para poder obtener alimento para su sostén, he aquí, espinos y zarzas fueron producidos cuales ellos no los sembraron. Y aun los hijos de los hombres no se volvieron de sus caminos malditos, y sus manos estaban extendidas para hacer el mal a la vista de Dios, y ellos provocaron a Yahvé con sus sendas malditas, y Yahvé estaba muy enojado y se arrepintió de haber hecho al hombre. Y él pensó destruirlos y aniquilarlos, y así él lo hizo. En esos días Lamec el hijo de Matusalén era de 160 años de edad, Set el hijo de Adán murió. Y todos los días que Set vivió fueron 912 años y después murió. Y Lamec era de 180 años cuando él tomó a Asmua, la hija de Ilishe, el hijo de Enoc su tío, y ella fue preñada.
Y en esos tiempos los hijos de los hombres sembraban la tierra y poco alimento producía, aun los hijos de los hombres no se volvieron de sus sendas malditas, y ellos pecaron y se rebelaron contra el Todopoderoso. Y la esposa de Lamec estaba preñada y dio a luz un hijo en esos tiempos, en el transcurso del año. Y Matusalén llamó su nombre Noé, diciendo, la tierra estaba en sus días en descanso y libre de corrupción, y Lamec su padre llamó su nombre Menehem, diciendo, este nos confortará en nuestros trabajos y labor miserable en la tierra, cual el Todopoderoso ha maldecido. Y el niño creció y fue destetado, y él siguió los caminos de su padre, abuelo, Matusalén, perfecto y recto delante del Todopoderoso. Y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Yahvé en esos días mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas, y ellos se enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas y ellos continuaron pecado contra Yahvé. Y cada hombre se hizo para sí un dios, y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes, y ellos corrompieron la tierra y la tierra estaba llena de violencia. Y sus jueces y regidores, los vigilantes, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los hombres por la fuerza de acuerdo a su escogencia, y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo, y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahvé, y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y Yahvé dijo, yo borraré al hombre, al cual he creado, de la faz de la tierra, sí, desde el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo porque me arrepiento de haberlas hecho. Y todos los hombres que caminaron en las sendas de Yahvé murieron en esos días, antes de que Yahvé trajera el mal sobre el hombre, cual había declarado, porque esto era de Yahvé para que ellos no vieran el mal del cual Yahvé habló referente a los hijos de los hombres. Y Noé encontró favor inmerecido a la vista de Yahvé, y Yahvé lo escogió a él y sus hijos para levantar semilla de ellos sobre la faz de toda la tierra. Y era en el año 84 de la vida de Noé, que Enos el hijo de Set murió, él tenía 905 años en su muerte. Y en el año 179 de la vida de Noé, Cainán el hijo de Enos murió, y todos los días de Cainán fueron 910 años, y él murió. Y en el año 234 de la vida de Noé, Mahalaleel el hijo de Cainán murió, y los días de Mahalaleel fueron 895, y él murió. Y Jared el hijo de Mahalaleel murió en esos días, en el año 336 de la vida de Noé, y todos los días de Jared fueron 962 años, y él murió. Y todos los que siguieron a Yahvé murieron en esos días, antes que ellos vieran el mal que Yahvé declaró hacer sobre la tierra. Y después de un lapso de muchos días, en el año 480 de la vida de Noé, cuando todos esos hombres que siguieron a Yahvé habían muerto lejos de los hijos de los hombres, y solo Matusalén quedó, el Todopoderoso dijo a Noé y a Matusalén, diciendo, hablen ustedes, y proclamen a los hijos de los hombres, diciendo, así dice Yahvé, vuélvanse de sus sendas malditas y abandonen sus obras, y Yahvé se arrepentirá del mal que él ha declarado hacerles a ustedes, para que no venga a suceder. Porque así dice Yahvé, he aquí, yo les daré un periodo de 120 años, y si ustedes se vuelven a mí y abandonan sus sendas malditas, entonces yo también me volveré del mal que les dije, y no existirá, dice Yahvé. Y Noé y Matusalén hablaron todas estas palabras de Yahvé a los hijos de los hombres, día tras día,
constantemente hablando a ellos. Pero los hijos de los hombres no querían escucharles, ni inclinar sus oídos a sus palabras, y ellos eran de dura cerviz. Y Yahvé les otorgó a ellos un periodo de 120 años, diciendo, si ellos regresan, entonces el Todopoderoso se arrepentirá de todo el mal, para así no destruir la tierra. Noé el hijo de Lamec se abstuvo de tomar una esposa en esos días, para tener hijos, porque él dijo, seguramente ahora el Todopoderoso destruirá la tierra, por esa razón, entonces no tendré hijos. Y Noé era un hombre justo, él era perfecto en su generación, y Yahvé lo escogió a él para levantar semilla de su semilla sobre la faz de la tierra. Y Yahvé dijo a Noé, toma para ti una esposa, y ten hijos, porque yo he visto tu rectitud delante de mí en esta generación. Y tú levantarás semilla y tus hijos contigo, en el medio de la tierra. Y Noé fue y tomó una esposa, y él escogió a Name la hija de Enoc, y ella era de 580 años de edad. Y Noé tenía 498 años cuando él tomó a Name por esposa. Y Name fue preñada y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jafet, diciendo, el Todopoderoso me ha aumentado en la tierra. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Sem, diciendo, el Todopoderoso me ha hecho un remanente, para levantar semilla en el medio de la tierra. Y Noé tenía 502 años cuando Name dio a luz a Sem, y los niños crecieron y fueron por los caminos de Yahvé, en todo lo que Matusalén y Noé su padre les enseñaron. Y Lamec el padre de Noé murió en esos días, aun en verdad él no fue con todo corazón en los caminos de su padre, y él murió en el año 195 de la vida de Noé. Y todos los años de Lamec fueron 770 años, y él murió. Y todos los hijos de los hombres que conocían a Yahvé murieron en ese año antes de que Yahvé trajera el mal sobre ellos, porque Yahvé por su voluntad los hizo morir, para que así no contemplaran el mal que el Todopoderoso traería sobre sus hermanos y parientes, como él así lo había declarado hacer. En ese tiempo, Yahvé dijo a Noé y Matusalén, salgan adelante y proclamen a los hijos de los hombres todas las palabras que yo hablé a ustedes en aquellos días, quizás ellos se vuelvan de sus caminos malvados, y entonces yo me arrepentiré del mal y no lo traeré. Y Noé y Matusalén salieron y dijeron en los oídos de los hijos de los hombres todo lo que el Todopoderoso había hablado referente a ellos. Pero los hijos de los hombres no quisieron escuchar, tampoco inclinaron sus oídos a todas sus declaraciones. Y fue después de esto que Yahvé dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, a causa de sus obras malditas, y he aquí, yo destruiré la tierra. Y tú toma para ti madera de gofer, cedro, y ve a cierto lugar y haz un arca grande, y ponla en ese lugar. Y así la harás, 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Y vas a hacer para ti una puerta, abierta en su lado, y en un codo terminarás arriba, y la cubres por dentro y por fuera con brea. Y he aquí, yo traeré la inundación de agua sobre la tierra, y toda carne será destruida de debajo de los cielos, y todo lo que está sobre la tierra perecerá. Y tú y tu casa irán y reunirán 2 parejas de toda cosa viviente, macho y hembra, y los traerán al arca, y levantarán semilla de ellos sobre la tierra. Recoge para ti toda la comida que es comida para todos los animales, y podrá haber comida para ti y para ellos. Y tú escogerás para tus hijos 3 doncellas, de las hijas de los hombres, y ellas serán esposas para tus hijos. Y Noé se levantó,
y él hizo el arca, en el lugar que el Todopoderoso le había ordenado, y Noé hizo como el Todopoderoso le había ordenado. Y en sus 595 años Noé comenzó a hacer el arca, y él hizo el arca en 5 años, como Yahvé había ordenado. Y Noé tomó las 3 hijas de Eliaquim, hijo de Matusalén, por esposas para sus hijos, como Yahvé había ordenado a Noé. Y fue en este tiempo que Matusalén el hijo de Enoc murió, 960 años tenía él en su muerte. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros.
Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Salmo 9 versículo 9.
El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3.
Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast.
It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34.
No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27.
La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31.
Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,